hidrocarburos. Como saben, los hidrocarburos es una parte importante que mueve nuestra economía, mueve al país, mueve al mundo, ¿no? Es una industria vital para el ser humano. Usamos los hidrocarburos derivados de los fósiles, el gas natural, que es parte importante para desarrollar cualquier ciudad, cualquier mundo, cualquier país. Eh, el uso que le damos a los hidrocarburos está presente en todos nosotros y en todas nuestras actividades, cuando nos transportamos, cuando manejamos nuestro auto, para la calefacción en las zonas donde no hace mucho frío, para la electricidad. Entonces, basados en eso, vamos a darle una vuelta a la comercialización, al transporte y a la distribución de hidrocarburos, desde el yacimiento o la explotación hasta la entrega final, que es el cliente que recibe su combustible en la estación de servicio, en consumidor directo o en su yacimiento minero. ¿Cuáles son las etapas que involucran el mundo de los hidrocarburos? El upstream, que es la parte de exploración de la extracción. Es decir, las grandes compañías dedicadas a descubrir el petróleo utilizan diferentes tecnologías y encuentran, basados en estudios, dónde podría haber el crudo de petróleo. A esa etapa se le llama upstream. ¿Ok? Cuando sacamos el crudo de la tierra o de la plataforma minera, marítima, y la pasamos a una refinería y la transportamos a una refinería, pasamos al midstream, donde se hace la refinación. El petróleo crudo se transforma en los combustibles que conocemos, la gasolina, el diésel, se transforma una parte en gas licuado de petróleo, y de otras partes, como el de Camisea, viene el gas natural, ¿no? Pasado por la refinación, nosotros tenemos que entregar ese producto a las empresas, a las compañías, a la industria, a las casas. Entonces, a esa etapa donde empezamos a comercializar y a entregar el producto se llama downstream. Entonces, la primera etapa es la exploración, la explotación. La segunda etapa es la refinación del producto, el almacenamiento, y la tercera etapa es ya la entrega del producto al cliente final. Vamos a hablar también cómo es que transportamos el crudo o los hidrocarburos ya refinados. Tenemos el transporte marítimo, el terrestre, y oleoducto y poliducto. El transporte en sí el transporte de hidrocarburos es una actividad peligrosa, es una actividad que puede ocasionar daños ecológicos bastante graves. Recordarán el de Ventanilla hace poco tiempo, ¿no? Entonces, el transporte tiene que ser especializado y manejado por gente muy, muy especializada en el tema. El oleoducto y el poliducto realmente está dominando el mundo. Como verán, en grandes partes del mundo, industrializados, de primer mundo, el oleoducto es la principal fuente de distribución de los hidrocarburos. Son más seguros, entre comillas, porque no hay la actividad terrorista que pasa por este lado del mundo, y también las arterias del, del gas, ¿no? Entonces, el uso de poliductos o oleoductos es muy común en el primer mundo. Aquí en el Perú solamente tenemos el que saca crudo de la selva peruana y lo lleva a la refinería La Talara, a la refinería Talara, que es la refinería del Estado peruano,
donde se procesan los productos y se sacan los productos finales, como las gasolinas, el petróleo, el GLP, etcétera. De ahí se distribuyen a través del territorio peruano, o bien por, por buque tanque, o bien por transporte terrestre. El, el transporte de combustibles, como les decía, es una actividad peligrosa y nos lleva a tener contaminaciones, ya sea en mar o ya sea en tierra, ¿no? Entonces, si es en mar, el desastre es ecológico es bastante grave. Entonces, ahí existen protocolos, existen procedimientos, existen mecanismos para que, uno, prevenir que esto no pase, y dos, si es que pasa, existen planes de acción para resolverlo inmediatamente y controlar y que esto no se esparza. Y si es en tierra, imagínense que se caiga un camión cisterna, este, reservorio de agua o o a una tierra donde se cultivan alimentos para el ser humano. Tuve la oportunidad, en mi experiencia, de vivir de cerca varios de estos accidentes, ¿no? Y es realmente complicado. Uno en Cajamarca que es terrible. Se cayó un cisterna cargado de diésel 2 que iba a entregarlo a una minera, y contaminó el río, y el río contaminó el sembrío, y como consecuencia, los alimentos no podían salir. Entonces tuvimos que trabajar cerca de 3 a 4 meses en limpiar el río, piedra por piedra, en limpiar la tierra, cambiarla. Entonces, para eso existe normativas, existe protocolos que debemos seguir para prevenirlos y luego si es que sucede, eh, eh, aplicar correctamente el plan de acción para limpiar y dejar nuevamente los cultivos, el mar, los ríos en perfectas condiciones. Hasta que esto no suceda, el Estado peruano no lo va a dejar trabajar. Va a dejar, va a seguir insistiendo y hasta que los pobladores de la zona no estén contentos con la limpieza y hasta que sus chacras, sus tierras de cultivo estén trabajando en perfecto estado. Para ello, tenemos que tener un manejo de plan ambiental. Y en el Perú ya existe una gestión ambiental, ¿no? Manejada por el gobierno y va bajando en cascada hacia las compañías petroleras, hacia, hacia las refinerías, hacia los mayoristas de combustible, hacia los consumidores finales y hacia los yacimientos mineros que tienen instalaciones in-house de combustibles. Es un proceso continuo y permanente, o sea, siempre está en evaluación, siempre está trabajándose, siempre se está ampliando, siempre se está mirando qué hacer para que no vuelva a pasar las catástrofes que hubo en Exxon Valdez, por ejemplo, de Móvil hace unos cuantos años atrás, o que pasó en Ventanilla hace poco, ¿no? Es transversal y descentralizado, o sea, abarca a todo el universo, como les decía, desde las compañías petroleras hasta el usuario final, porque él también se ve afectado con una contaminación como esta, ¿no? Al final de una evaluación de todo de estas normas y de lo que sucede en una contaminación es que se creó a iniciativa del gobierno peruano y en todas partes del mundo existe un manejo de gestión ambiental, ¿no? Vamos a también tratar de ver en este seminario cómo es la cadena de valor que tiene el petróleo y sus derivados. Como les decía, nace en la exploración, el upstream,
esta pasa al midstream a través de ferrocarril, a través de oleoducto, a través de, de buques tanques, a través de camión tanque, hacia la industria de refinación, que es donde por diferentes procesos de destilación van sacando los productos que actualmente consumimos. Las gasolinas de 97 y 92 octanos, que es lo que estamos trabajando ahora, y el diésel, ¿no? Esta cadena de valor necesita un transportista. Ya cuando está cuando sale de la refinería, necesita un transportista o necesita un buque tanque para llevarlos a los terminales de almacenamiento que hay en el Perú o llevarlos a los clientes intermedios. Llega a las plantas de abastecimiento, los terminales de abastecimiento, y de ahí sale la distribución hacia los clientes finales a través de transporte terrestre también. ¿Ok? Entonces, aquí en esta cadena de valor se ve involucrado las tres etapas maravillosas de los hidrocarburos, el upstream, el midstream y el downstream. Completamente diseñado para que nosotros como usuarios finales tengamos la comodidad de tener electricidad, tener internet, tener calefacción, refrigeración, aire acondicionado. En los pueblos más alejados, la luz, la industria pueda producir, la mina pueda sacar el material, el camión pueda transportar el material para sacarlo al exterior y generar las divisas que el país necesita. También vamos a ver cómo es la cadena que desarrolla un mayorista de combustible en para poder trabajar su producto, para poder entregar los hidrocarburos que vende. Los mayoristas de combustible son los autorizados en el Perú, estoy hablando del Perú, para entregar el producto ya refinado a los consumidores finales, ¿no? Sale de la refinería, se recibe el pedido de un cliente que puede ser una estación de servicio, un consumidor, un distribuidor minorista o un consumidor directo. La estación de servicio son las estaciones que normalmente las conocemos y todas las vemos a cada 2 cuadras acá en el Perú. El distribuidor minorista es el que compra al mayorista el combustible y lo lleva a aquellos entes que necesitan el producto y que no cuentan con la autorización de la autoridad, no cuentan con una DGH. Y el consumidor directo es aquel que tiene dentro de sus instalaciones in-house, tiene tanques de almacenamiento, tiene todo un sistema, tanques de almacenamiento, tiene una pequeña estación de servicio o grifo y tiene también una pequeña red de distribución con camiones. Entonces, el mayorista de combustible recibe el producto o hace un pedido a la refinería. La refinería entrega el producto a través de camiones tanque y estos llevan a los usuarios finales. Una de las herramientas fundamentales para que haya transparencia en la distribución de combustibles es el control volumétrico, que se maneja en todas partes del mundo. El control volumétrico viene a hacer la corrección de temperatura a la que se factura de la refinería o de los terminales de abastecimiento al mayorista de combustible. ¿Cómo funciona?
el producto final de la refinería sale a una temperatura X. Y por normas internacionales se le entrega al mayorista corregida a 60 grados. Entonces, una vez de que está corregida, les hago un ejemplo. Dicen que se está entregando 90 galones. Corregida a 60 grados, en realidad son 85 galones. ¿Ok? Entonces, eso garantiza que la cantidad de producto que se está entregando sea la correcta. El mayorista de combustible recibe esa cantidad y la va a distribuir entre sus estaciones de servicio. El control volumétrico es una herramienta para sincerar el volumen que se está entregando al mayorista de combustible. Al mayorista de combustible, ¿ok? Como les decía, el, el combustible es un producto muy contaminante y un accidente de estos ocasiona graves daños al, a la tierra, a los animales, al mar, a los ríos, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un cisterna que se dio vuelta en un campo de cultivo y el desastre es tremendo. Y ha pasado varias veces aquí en el Perú. En la zona, para llegar a la sierra, la dificultad de los caminos que tenemos han provocado varios accidentes de este tipo, ¿no? Y para eso se generó un plan de protección del medio ambiente, ¿no? Que, que busca alinear toda la actividad de hidrocarburos, que ésta sea segura, que se trabaje con estándares altos, que se trabaje con estándares internacionales, que todo el tiempo estemos comunicados cómo va el transporte, ya sea marítimo, ya sea terrestre, ya sea por ferrocarril, ¿no? Hay varias, cada empresa mayorista, cada transportista, cada buque tanque tiene su plan de manejo de medio ambiente y tiene que estar alineado al país a donde se está trabajando, en este caso al Perú, ¿no? Como les decía, el transporte de hidrocarburos, el manejo de hidrocarburos en sí es es delicado, no es ciencia, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener, hay que saber prevenir y hay que trabajarlo en forma segura. Más vale prevenir. Tenemos que prevenir y hacer un transporte seguro. Basados en esto, en el Perú y basados en esta ley promulgada en el 2000, el Perú tiene como objetivo declarar de interés nacional el uso eficiente de la energía y el uso eficiente de los hidrocarburos para que sea seguro y para asegurar la matriz energética en el futuro, ¿no? O sea, no vamos a tener petróleo o diésel o gasolinas para toda la vida. Supongo yo que todavía unos cuantos años más, unos largos años más, vamos a seguir trabajando con diésel, con gasolinas. Pero el Perú y el mundo está trabajando en una nueva matriz energética, suplantando los productos contaminantes con productos no contaminantes, como el gas natural, el gas licuado de petróleo, la producción de energía eólica, etcétera, ¿no? La producción de luz, de energía basadas en, en la energía solar. Entonces, alineados al manejo ambiental, más el plan que tiene el país de transformar su matriz energética en más saludable,
nos hacen pensar de que realmente tenemos que tener un adecuado manejo de los hidrocarburos. Es fundamental manejar por compañía, por región y por país un plan de manejo ambiental. ¿Cómo es el almacenamiento de los hidrocarburos? En el Perú tenemos diferentes terminales de abastecimientos a lo largo del litoral, en la selva y en la sierra del Perú. Al litoral, el abastecimiento de los productos es vía buquetanque. El buquetanque recibe de las refinerías y se traslada hacia los terminales de Talara, Eten, Salaverry, Chimbote, donde hay terminales de abastecimiento, reciben el producto por vía submarina y de ahí se distribuye a los clientes, a los mayoristas y de los mayoristas a los clientes finales. Esta situación de abastecer al país de combustibles vía marítima está generando muchos inconvenientes en los últimos años, debido a que tenemos un mar bien complicado y hay veces, como ya se han podido dar cuenta, en los últimos 2 meses han habido cierre de puertos por mal tiempo. Entonces, el buque tiene que esperar en alta mar para poder atracar y una vez de que la Marina le dé el pase, puedan abastecer de producto al terminal de abastecimiento. Una vez de que recibe el terminal de abastecimiento, a los clientes finales. En Cusco y en Juliaca, el abastecimiento del producto es vía terrestre. Reciben desde Mollendo o Hilo y de ahí vía terrestre lo llevan hacia los terminales de abastecimiento de Juliaca y Cusco. Pero también los transportan en buque, en tren. Hay el ferrocarril del sur, tiene trenes, buques, tiene tanques jalados por trenes para entregar producto a estas zonas, ¿no? Entonces, el abastecimiento de productos refinados salen de la refinería vía buque tanque y de ahí llevan a los terminales de abastecimiento, estos se abastecen y de ahí entregan a los clientes finales. Para la zona de la sierra se utiliza el tren con sus tanques adecuados para el combustible o transporte terrestre. Igual para la misma situación en las refinerías que están en la selva. En la selva hay un par de las plantas de abastecimiento que están en la selva. Para la selva también hay dos refinerías que producen poco producto. Entonces, normalmente siempre reciben de las principales refinerías del Perú, Talara, Repsol y una pequeña que es Relapasa en realidad y una pequeña que es Conchá, ¿no? Que básicamente abastece a Lima. Tenemos que ser conscientes que al almacenar producto de los hidrocarburos hay riesgos, ¿no? Entonces tenemos que identificar dónde están los riesgos, en los tanques, pero tiene que ser identificado, tiene que darnos la opción de decir qué vamos a almacenar en esos tanques y cuáles son las características de esos productos que vamos a almacenar. Tenemos que definir si podemos usar electricidad o tenemos que trabajar con punto a tierra, cómo cargamos el producto, tenemos que identificar zonas seguras, tenemos que determinar si hay algún derrame, por dónde es la zona de escape, la zona de salida, qué cosas hacemos con la gente que trabaja ahí. Entonces, hay que desarrollar todo un plan. Este es un ejemplo para manejar, ubicar y señalizar una planta de abastecimiento como las que tenemos en el Perú. Inclusive sirve, y lo utilizan mucho las compañías mineras en sus
en sus operaciones internas que tiene. Son mucho más exigentes, mucho más exquisitos en ese sentido. Entonces, el mayorista o la empresa que abastece a estas empresas mineras tiene que tener un personal capacitado para desarrollar este sistema y decirle, esta es la forma segura de trabajar, esta es las zonas donde podemos descargar, estas zonas no podemos descargar, tenemos que tener el terreno de tal forma para poder trabajar en una forma segura. También en el curso vamos a ver cómo está funcionando la producción de hidrocarburos en el país, la oferta, la demanda y el déficit que tenemos, ¿no? Actualmente tenemos déficit de diésel, déficit de GLP. Entonces, eso nos obliga a, a generar importaciones, con lo cual, con el mix de producción que tenemos, abastecer el mercado peruano. Es interesante porque están trabajando mucho las refinerías en aumentar la capacidad de producción, ¿no? La refinería de Renapasa hace poco ha hecho una inversión importante para poder sacar un combustible más limpio y de mejor calidad y en mayor cantidad. Y el gobierno peruano ha invertido en la refinería Talara para sacar un mejor producto y en mejor calidad. El gran problema que tenemos es de que no tenemos crudo. El poco crudo que llega de la selva peruana llega a la refinería Talara y desde ahí se hace la refinería. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el país? El país tiene que importar crudo. Entonces, más o menos un 45, un 40%, 45% es crudo nacional y el otro 60 o 70, 65% es crudo importado. De ese mix, en las refinerías se genera la producción de los combustibles que nosotros utilizamos y de esa forma se refinan por diferentes procesos y salen a la venta al consumidor final. ¿Qué cosa nos está llevando el mundo de los hidrocarburos? Ya no tenemos que... La intención es dejar de, de usar hidrocarburos contaminantes, como el diésel, como las gasolinas, y llevarlos a otro nivel. Entonces, en el Perú se está trabajando en mantener o en reemplazar la matriz energética. Estamos claros que para el 2050 seguramente vamos a seguir dependiendo del diésel 2 en un 30-35% y del gas natural. Juntos más o menos va a ser el 60% de la, de la, de la, del componentes de la matriz energética, ¿no? Vamos a usar se está trabajando mucho en la producción de energía eólica, se está trabajando mucho en usar carbón vegetal, se está trabajando mucho en reemplazar los hidrocarburos contaminantes por algo más limpio. La intención del mundo es cambiarlo, ¿no? Por eso el diésel cada vez tiene menos componentes de azufre, partes por millón de azufre, haciéndolo un combustible mucho más limpio y más dúctil y más eh, rico para el medio ambiente y para nosotros mismos, ¿no? El mercado de hidrocarburos en el Perú presenta un desafío inmenso. Y como les decía, el petróleo y el gas natural van a seguir representando el 50% al 2050, que es lo que
donde tenemos estudios, el Perú todavía va a seguir dependiendo del petróleo y del gas natural. ¿Qué vamos a lograr al finalizar con el curso? Tener una base técnica y sólida de lo que es sobre la cadena de suministro de hidrocarburos, los tipos de consumidores que existen, seguridad en el transporte y optimizar la distribución. Creemos y me ha tocado vivir que toda compañía que maneja hidrocarburos o que trabaja con los hidrocarburos debería preparar a su gente con una visión, si bien es cierto, rápida, pero amplia de lo que es el hidrocarburo. Porque en mi experiencia me ha tocado, yo en una oportunidad he sido gerente de operaciones y de abastecimiento de una compañía importante aquí en el Perú, y me tocaba capacitar a los comerciales para que vendan su producto y que especifiquen la bondad que tiene el producto que ellos están vendiendo. Entonces, hay que capacitar a la gente, al área comercial, en lo que significa hidrocarburos. Muchas veces las áreas contables sufren fiscalizaciones de la SUNAT y les preguntan cómo es que sale tanto volumen eh, como ganancia por temperatura, que le llaman, y la gente contable no sabe de dónde sale, tienen que recurrir a la parte de operaciones. Entonces, ¿cuál es la intención? Que la gente comercial, que la gente contable, que la gente de recursos humanos, que la gente de marketing, que la gente de los diferentes terminales conozcan y sepan qué producto están vendiendo, qué cosas son los hidrocarburos, qué conlleva manejar hidrocarburos, por qué hay que tener un control volumétrico, por qué tenemos que tener cuidado en el manejo ambiental. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, le escuchamos. Ok, se me fue la... ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, Es señor, sí, correcto. está compartiendo. ¿Se está compartiendo, perdón? Sí, Sí, señor, se sí, está señor. compartiendo. Ok, entonces, es eso. Tenemos que estar toda empresa que maneje hidrocarburos debería capacitar a su gente en, en, en los fundamentos de los hidrocarburos, desde la salida, desde la explotación hasta la comercialización y toda la base técnica que existe en el camino, ¿no? Para poder sustentar y para poder manejar una auditoría de SUNAT o para poder vender bien nuestro producto, ¿no? Y vender las bondades de nuestro producto. ¿Por qué 50 partes por millón de diésel es peor que 5 partes por millón de azufre, ¿no? Listo. Ahora sí podemos, pasamos a las consultas que quieran hacernos, por favor.
Así es, ingeniero Víctor. Ahora invitamos a todos los participantes a que puedan presentar sus consultas al ingeniero. Pueden hacerlo a través del chat que está aquí en Zoom, también por la plataforma de YouTube. Y algunos que deseen activar sus micrófonos son invitados a hacerlo. El ingeniero con mucho gusto va a resolver cada una de sus dudas. Vamos a dar unos minutos para que los participantes puedan animarse a formular sus consultas. Mientras los participantes están formulando las consultas en los chats, como se presentó aquí al compartir la pantalla, está la información de nuestra ejecutiva comercial, Adela Quispe. A ella pueden hacerle cualquier consulta para adquirir el curso que está por iniciar. Su contacto es el +51999-379-403. También pueden dirigirse a ella a través de su correo electrónico, que es adela.quispe@su-university.com. Vamos, estoy para responder consultas. Puedan animarse. A ver, tenemos la primera pregunta de Perry. Dice, buenas noches, ¿existe alguna prohibición o ley en Perú que impida la importación y comercialización de combustibles blancos y que este ejercicio sea competencia formal de Petroperú? No, no existe ninguna prohibición. Es más, en el Perú hay ya varios importadores, Petroperú, Repsol, Primax, Blue Oil, hay más, Móvil Oil. O sea, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna prohibición. Es más, ya es una tendencia, porque desde que llegó Puma Energy al Perú en el año 2015 o 2016, si no me equivoco, 2015, trajo el modelo de, de vender en fórmula, de importar producto, ¿no? Entonces, y a raíz de eso fue que entraron otros jugadores en el campo. El gran problema que tiene el país ahorita es la capacidad de almacenamiento. Los terminales de abastecimiento que tenemos son muy pequeños. Tenemos en el Callao, que es el principal que atiende a Lima, Bopac, ya no puede recibir más clientes porque no hay tanques de almacenamiento. Y Repsol, o los tanques de almacenamiento de Repsol, no los va a alquilar para hacerse competencia ellos mismos. Entonces, en Mollendo, por ejemplo, han construido un terminal de abastecimiento adicional para recibir producto también ahí importado. Entonces, al finalizar, no existe ninguna limitante en importar producto. ¿Más Muy bien, consultas? muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta más. Es de San Martín. Él menciona,
Sobre la distribución que hace la cisterna a las estaciones de servicios, ¿siempre debe ser exacto o hay diferencias? Como les decía, el, el mayorista de combustible le vende al cliente final cantidad exacta, 9.000 galones o 4.500 galones del producto que sea, diésel, gasolinas, etc. Ese producto a nombre de ese cliente se carga en el terminal de abastecimiento o en la refinería. La gente prefiere cargar en el terminal de abastecimiento porque el producto es más frío. Y mientras más frío, la diferencia volumétrica es menor. Cuando llega donde el cliente, llega el producto que dice 9.000 galones. Pero si llega, por ejemplo, a las 12 del día, el producto va a estar, entre comillas, caliente. Si llega a las 2 de la mañana, el producto va a va a estar más frío. El contómetro, cuando recibe el cliente, va a decir, si es caliente, va a decir 9.005. Y si es frío, va a decir 8.090. Pero lo que se despacha siempre es 9.000. ¿Cómo se controla esto? Por el contómetro y por el peso. Y así aseguran que se entregue la cantidad correcta. Muy bien, muchas gracias por responder la consulta. Ahora pasamos a Gerson Armas. Su consulta es la siguiente. ¿Qué requisitos se necesita para poder ser un consumidor directo y cuánto tiempo demora los trámites? No soy experto, eso es un tema de Osinarmien, pero tienes que tener un camión cisterna adecuado, tiene que ser pequeño, adecuado. Los requisitos finales y formales te los da Osinarmien a través de una web, es sencillo. Hay que tramitar una DGH para esa cisterna, es decir, el cisterna tiene que tener un permiso especial para poder transportar combustible y una zona de desarrollo, un ámbito de desenvolvimiento. Vale decir, este camión cisterna pequeño, como consumidor directo, va a transportar producto en la ciudad de Lima, de tal sitio a tal sitio. Pero los requisitos lo tiene Osinarmien en su página web. Es muy sencillo sacarlos de ahí. Buenas noches. Buenas noches. Estimado, Daniel Cedeño le saluda. Una consulta para el Dígame. tema de los camiones cisternas. ¿Qué normativa utilizan para calificarlos o en el tema de seguridad? ¿Hay alguna norma internacional que se aplique para estos o no? No, definitivamente la autoridad que rige eh, la salida de los cisternas o quien le da el permiso de los cisternas es Osinarmien, a través de una DGH. La ley, no la recuerdo ahorita, no me acuerdo, pero es una ley nacional, basadas en leyes internacionales. Entonces, se ha estudiado lo que tienen las mejores prácticas y en base a esas mejores prácticas se ha diseñado una ley. La fiscaliza y la maneja y quien otorga el permiso a un camión cisterna para transportar es la DGH. Muy amable. No tiene por qué, señor. Listo, también tenemos consultas por YouTube. Manuel Estives Arevalo menciona, en caso de la importación de productos refinados, ¿se tiene que registrar como distribuidor mayorista? No, existen en el mercado peruano, existen distribuidores, a ver, les comenté en el PPT, existen las refinerías, existen los terminales de abastecimiento, existen los mayoristas de combustibles y existen los importadores. ¿Un mayorista puede ser importador? Sí. ¿La refinería puede ser importador? Sí. O sea, no tienes que ser necesariamente mayorista para ser importador. Puedes ser importador y venderle a un mayorista. Puedes ser importador en primer lugar y luego convertirte en un mayorista. O eres un mayorista que después terminaste siendo importador, que es lo que está pasando actualmente si no me equivoco, con Primax.
Muy bien, tenemos otra pregunta más de Rocío Barcas Briones. Ella menciona, buenas noches, ¿qué comentarios me podría brindar sobre la descarga de combustible mediante con- contómetro? A ver, no entiendo, a ver, ¿dónde está la pregunta? Eh, Rocío Barjas dice, buenas noches, ¿qué comentarios me podría brindar sobre la descarga de combustible mediante contómetro? No, bueno, que es la más segura, porque los camiones modernos, que son la mayoría, y ya no se permite otra cosa, tienen una descarga bottom loading por abajo. Se conecta la manguera al camión cisterna y esta va directamente al tanque de abastecimiento de la estación de servicio. Vía contómetro del cisterna se va determinando la cantidad de producto que va bajando, que va cayendo al tanque de almacenamiento de la estación de servicio. Entonces, como consecuencia, lo que entra a la cisterna en la refinería o en el terminal de abastecimiento cae en el tanque de abastecimiento de la estación, el tanque de almacenamiento de la estación de servicio. Sin embargo, siempre hay un proceso de desconche, un proceso de manejo muy artesanal, muy folclórico de nivelar para eso las rampas de descarga tienen que ser planas. Y una vez que sea plana, se garantiza de que todo el combustible salga. Sin embargo, siempre se chocolea la cisterna, se va para adelante, se va para atrás, para que el combustible que de repente se ha quedado descargue totalmente. Pero por contómetro es una forma es la más segura de manejar la descarga, ¿no? Excelente. Ahora tenemos la pregunta de Joel Gómez. Él nos menciona, buenas noches. ¿Existe una fecha límite para comercializar diésel de 50 PM? Todavía no ha salido. En el curso yo manejo estoy mostrando las leyes, pero todavía en el Perú se maneja diésel de 5.000 partes por millón en la selva peruana. Entonces, todavía no hay una fecha porque la importación es cara y el país, la producción que está teniendo la tiene si no me equivoco, en Relapasa y algo en Talara, pero todavía no hay una fecha definida hasta cuándo se va a trabajar con 50 partes por millón. Listo, muchas gracias por responder. Ahora pasamos al chat de Zoom. Larry menciona, ¿la regulación de precios es de injerencia del Estado o de la empresa privada? En el Perú trabajamos con un libre comercio, es decir, los precios son precios puestos por oferta y demanda. Sin embargo, en los hidrocarburos se maneja siempre con el precio SRAC que manda Petroperú. Cada vez que hay un cambio de precios en Petroperú, esta se aplica a toda la cadena. Es entre comillas controlado, no lo sé, pero quien determina a qué precio vender, entre comillas, es Petroperú. Y se le llama precios rack. Muy bien. Cristian Gómez menciona, ¿en momentos de derrames las empresas tienen alguna garantía para poder solventar el evento o asume el gobierno? No, 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 no. El gobierno se mete solamente para decir, tuviste un accidente, tienes que repararlo y tienes que, mm, que limpiar la zona. El transportista, como requisito fundamental en su manual o en su manejo ambiental, tiene que tener una póliza de seguros. La compañía contratista de este transporte también maneja una póliza un seguro. Vale decir, cuando hay un accidente, lo primero que se activa es el seguro del transportista. Si el seguro del transportista cubre los daños, no se activa la de la empresa contratante. Si no cubre, sí se activa la de la empresa contratante. Normalmente, la empresa contratante a los transportistas le dice, quiero una póliza, en mi época era algo de 2 millones de pico de dólares, ¿no? Pero sí, o sea, todas las empresas tienen que tener
una póliza de seguros para este tipo de situaciones. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es de San Martín. Dice, ¿es posible cargar combustible compartido en diferentes plantas? No, no, eh, ah, no está permitido. En algún momento, no está permitido porque al ingreso de un sistema, de un cisterna a una planta de abastecimiento tiene que estar completamente vacío. Ahora, si es que entra un cisterna con un compartimiento lleno, entra sellado, y lo advierto, pero sellado, ¿no? O sea, con los precintos de seguridad adecuados. Listo, ingeniero. La siguiente pregunta viene de Diego Posligua. Dice, ¿cómo se gestionan los residuos generados durante la producción, el transporte y la refinación de hidrocarburos en la En parte la, ambiental? en la producción y en la refinación, las empresas refineras tienen su propio manejo de los residuos. Es más, cada residuo es un producto nuevo, vale decir, llega el crudo, producen diésel, producen gasolinas y les queda un remanente. Ese remanente se le llama petróleos industriales, el PI5 o residual 500. En base a eso, que también se venden. Entonces, no queda en las refinerías básicamente residuales importantes. Y estos residuales importantes, si quedan, si es que hay alguno, son despachados con compañías especializadas para desechos tóxicos, que aseguran al Estado peruano que donde se está manejando, donde se está llevando esos residuos tóxicos, no contaminan ni el medio ambiente, ni la tierra, ni a las personas. ¿Cuál es la Excelente, otra? ingeniero. Tenemos la última pregunta, es de Jesús Martínez. Él menciona, ¿existen en el Perú empresas que dictaminen la calidad de los petrolíferos, por ejemplo, gasolina, diésel, querosén? Claro, todo producto manejado en el Perú se maneja a través de una NTP, norma técnica peruana. Esa norma técnica peruana determina los máximos y los mínimos que tiene que tener los combustibles que se venden. Por decirte un ejemplo, en la gasolina 97 puede pasar de 97 a 98 octanos. Tiene que tener color tanto, tiene que ser una serie de parámetros que también se detallan en el curso. O sea, sí tienen que cumplir las especificaciones, ¿no? Especificaciones basadas en los productos. Muy bien, ingeniero. A ver, tenemos, a ver, tenemos dos preguntas más de Alberto Manco. Él menciona, ¿cuál es el estado actual del proyecto TGP Extensión Sur y cómo se están abordando los desafíos técnicos y regulatorios para su implementación exitosa en las regiones de Arequipa y Moquegua? TGP es el oleoducto de gas de camisea, ¿no? Alberto. Ok. Sí. Ahorita en odio, o sea, es bien complicado aceptar lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía todo está parado porque hay mucha malversación, mucha corrupción, mucho desvío de fondos o sinceramiento del costo de lo que significa esto, sin pensar en el beneficio que traería a la región que tú mencionas. O sea, es, es, es lamentable que solamente que teniendo la cantidad de gas natural que tenemos
el 90% sea para la exportación y el 10% de uso nacional, ¿no? Entonces, sabiendo que este es un combustible mucho más limpio, mucho más potente, mucho más ecológico y mucho más barato. Pero todavía no están avanzando a- no tienen la decisión, y no creo que este gobierno, sí, no me estoy metiendo a política por si acaso, pero veo por las cuestiones macros de este país, no creo que se meta a resolver ese tipo de situaciones. Muy bien. Luis Alberto Castilla Suárez nos quiere hacer una pregunta también. Dice, regáleme información sobre sistemas de protección contra descargas atmosféricas en una estación de GNL en Chimbote. Así ¿puede repetirme la pregunta? Sí, a ver, dice, regáleme información sobre sistemas de protección contra descargas atmosféricas en una estación de GNL en Chimbote. O sea, cuando se descarga el gas ¿qué cosa ha dicho? GNL. Gas, gas, gas natural. No, tenemos que indagar o andar. Si me pasas la pregunta al WhatsApp, mi teléfono es el 94 20 10 382. Con gusto, entiendo mejor la pregunta y te la contesto por ahí. Ya, listo, ingeniero, no se preocupe. Ahora la siguiente pregunta es de San Martín. ¿Cuál es la diferencia de diésel UV50 y diésel B5? Las partes por millón, 50 partes por millón y la otra es 5 partes por millón. Ahora, el B5 significa que está con biodiesel y el otro y el otro no. ¿Me he dejado entender? San Martín. A ver, esperamos que San Martín responda ahorita. El diésel B5 es un diésel con 5 partes por millón de azufre mezclado con biodiesel. Y el VS50 es un diésel sin biodiesel a 50 partes por millón. Eso es. Muy bien. Hasta ahora tenemos todas